Palabra apostólica y profética 2020. Mucho se ha hablado y escrito en las últimas décadas acerca de la palabra propósito, con buenas intenciones, pero no con la exactitud que se requiere de nosotros. Muchas veces hemos acuñado frases como Dios tiene un propósito con tu vida, o debes saber cuál es el propósito de Dios para tu vida, y otras expresiones similares. Algo parecido sucede con términos semejantes como plan o sueños. Dios va a cumplir tus sueños, Dios va a hacer realidad tus planes. Esta y muchas otras expresiones del mismo tenor se han hecho demasiado populares entre los predicadores y escritores evangélicos. Hoy, con mayor luz y entendimiento de la palabra, podemos comprender que el Evangelio no se trata de propósitos, sueños o planes individuales, sino del sueño de Dios, del plan de Dios y fundamentalmente del propósito eterno de Dios. Las Escrituras son muy claras al revelarnos por medio del Espíritu Santo la esencia de este Evangelio por el cual lo hemos entregado todo. En Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 leemos: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Como seres humanos finitos, tenemos muy incorporada la práctica de reaccionar frente a determinadas situaciones no deseadas o rectificar el rumbo frente a resultados inesperados. En el idioma popular utilizamos expresiones como plan B para tratar de subsanar algún error o modificar alguna situación adversa. Sin embargo, debemos entender que en la omnisciencia de Dios este escenario no tiene lugar alguno. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios no reacciona ante determinadas circunstancias inesperadas. Dios desde la eternidad tiene una voluntad soberana, independiente de todo acontecimiento terrenal y de toda opinión o pensamiento humano. En este pasaje el apóstol Pablo habla de un misterio revelado. Este misterio tiene que ver con una voluntad y con un propósito establecido de antemano. Dios tiene un plan, un propósito eterno que sin duda se está llevando a cabo muy a pesar de nosotros. A través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos una cadena que contiene miles de eslabones que sirven para unir cada profecía, cada historia, cada sombra y cada verdad espiritual. Esta cadena es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Este propósito es mucho más grande que nosotros y nuestras necesidades. Es mucho más trascendente que los grandes acontecimientos de la historia. Este propósito no está condicionado por ningún tipo de gobierno, crisis, circunstancia, filosofía o determinación de los hombres. Este propósito es eterno y representa una voluntad. Su propósito eterno y su voluntad soberana es reunir todas las cosas en Cristo. Este es el punto de partida para una correcta comprensión del Evangelio. Si erramos en el entendimiento de esta verdad, toda nuestra percepción del Evangelio se verá desdibujada. Es imprescindible entender que el propósito eterno de Dios es su meta. Es aquello a lo que Él apunta, su intención y su pensamiento pleno, su objetivo, su visión, su supremo interés. Dios siempre ha trabajado en su propósito desde el principio de todas las cosas y continuará haciéndolo hasta que se haya alcanzado. El propósito eterno gobierna todas las actividades divinas, todo su movimiento y poder se dirigen hacia ese fin.
No obstante esto, y por causa de la aparición de un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre y sus necesidades, gran parte de la iglesia evangélica ha perdido de vista este propósito eterno de Dios y está entretenida en otros propósitos más mezquinos, temporales, individualistas y muy lejos de la voluntad divina. El apóstol Pablo, en la misma carta a los Efesios, describe los rasgos de la antigua naturaleza con las siguientes palabras del capítulo 3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. En otro tiempo, Pablo se remonta al tiempo donde no se nos había revelado el Evangelio, cuando todavía vivíamos en oscuridad, y lo ilustra con varias expresiones. En ese tiempo pasado, dice, estábamos muertos, sin la vida del Espíritu. Habíamos tomado la forma de los poderes de este mundo. Éramos conducidos por el gobierno de las tinieblas e impulsados por nuestros deseos. Pero luego agrega algo tremendamente importante que cito textual: siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Así es que nuestros deseos, nuestros propósitos y nuestra voluntad pertenecen a la antigua naturaleza. ¿Cómo es entonces que pretendemos hacer la obra de Dios siguiendo nuestra voluntad, nuestros propósitos, nuestra visión? Debemos examinar esto con detenimiento, porque mucho de la distorsión reinante en torno al Evangelio tiene su origen en esta deformación. Pero además de todo esto, hay una verdad poderosa revelada en las Escrituras con respecto al cumplimiento de ese propósito eterno. Ese propósito debe llevarse a cabo. Dios, en su infinita soberanía, no solo estableció un propósito, sino que también determinó la forma en que se llevaría a cabo, y es allí donde entramos nosotros. Dios no eligió a los ángeles como agentes para el cumplimiento de sus planes. Dios determinó desde la eternidad que ese propósito sería dado a conocer por medio de una iglesia gloriosa, una iglesia que las puertas del infierno no pueden detener, una iglesia que está más ocupada en cumplir los designios divinos que sus intereses particulares. En Efesios 3 leemos lo siguiente, versículos 10 y 11. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, entendemos que hay un propósito eterno y hay un agente designado para llevarlo a cabo. De esto finalmente se trata el Evangelio que hemos recibido y que debe ser predicado a todas las naciones de la tierra. Dios está llamando a su iglesia a descubrir su propósito, abrazarlo, cumplirlo. Solamente así podremos satisfacer plenamente el corazón de Dios. Conscientes de esta realidad y comprometidos con la voluntad divina, declaramos que en este próximo año 2020 asumimos la responsabilidad de ser participantes del propósito eterno. Participantes del propósito eterno. Participantes del propósito eterno. Póngase de pie, exalta el nombre del Señor en esta noche. ¡Aleluya! Participantes del propósito eterno. Resulta
sorprendente que Dios nos haya confiado tamaña responsabilidad. Participantes tiene que ver básicamente con ser parte. Y esa sola idea nos llena de asombro, de gratitud, pero también de un santo temor por causa de la magnitud de lo que se ha depositado en nosotros. En este año que estamos transcurriendo y ya casi terminando, hemos hablado de ser administradores, pero participantes es más profundo. Uno puede administrar desde afuera, uno puede administrar de manera técnica, pero lo que vamos a hablar el próximo año es una vuelta de rosca mucho más profunda en cuanto a nuestra participación en el propósito eterno. Y yo quisiera que veamos por unos minutos en esta noche, con más detalle, lo que significa o algo de lo que significa participar. Esta palabra participar es muy importante. No tiene que ver con un sentido tampoco como hoy se le da muchas veces en ciertos concursos de raspadita donde le dice siga participando, ¿no? Donde uno no tiene mucho que ver con eso. La palabra participar es mucho más profunda. Yo quiero decirles en esta noche que participar, en primer lugar, es ser consciente de que somos parte de su propósito. Participar significa ser parte, o tener parte en, o tener parte con, ¿sí? Somos parte de su propósito eterno. Pero aquí surge una verdad. No podemos ser parte de lo que no conocemos. ¿Cómo puedo participar o sentirme parte de aquello que ignoro, de aquello que desconozco? Conocer el propósito eterno de Dios es fundamental si es que vamos a ser parte. Conocerlo no como doctrina, no como una verdad teológica, sino como una revelación del Espíritu a nuestro espíritu. Pero no solamente no podemos ser parte de lo que no conocemos, tampoco podemos, y ahora sí entrando en el plano espiritual, no podemos ser parte de lo que no vemos. Necesitamos ver el propósito de Dios, la visión de su propósito es lo que nos va a mantener unidos al Señor, en un mismo sentir y en un mismo propósito. Pero lo tengo que ver. Tengo que ver su propósito para que eso nos dé un sentido de propósito y un sentido de destino. Cuando alguien puede ver el propósito de Dios, sabe para qué está en este mundo. Cuando podemos ver el propósito de Dios, sabemos hacia dónde nos dirigimos, sabemos a qué le vamos a dedicar nuestra vida. Hermanos, he hablado bastante de esto en algunas clases en esta semana y yo le pido por favor que se hagan esta pregunta, que mucha gente yo creo no se la ha hecho. O si se la ha hecho, lo ha llevado a algunos planos muy superficiales. ¿A qué le vas a dedicar tu vida? ¿Te has planteado eso? ¿O a qué le estás dedicando tu vida? Esta pregunta es esencial, porque a partir de allí se van a tomar un montón de decisiones. Si yo no sé a qué voy a dedicar mi vida, mis decisiones hoy van a ir para allá, mañana van a ir para allá, hoy quiero estar en este lugar, mañana quiero estar en el otro, hoy me gusta esto, mañana me gusta lo otro. Y estoy dando vueltas en círculos sin ir a ninguna parte. Y es triste que mucha gente vive así aún dentro del Evangelio. Necesitamos ver el propósito de Dios para poder ser parte de ese propósito. Sin esa visión, nos vamos a debilitar fácilmente en los procesos difíciles. ¿Por qué hay gente que se deprime? ¿Por qué hay gente que se debilita? ¿Por qué hay gente que abandona la fe? Porque nunca vio el propósito, nunca entendió el Evangelio, nunca entendió de qué se trataba. Muchos han pensado que el Evangelio es ir a una reunión como esta, cantar 3 canciones, escuchar un mensaje, salir motivado, pegar 3 gloria a Dios, 4 aleluya y nos vamos a casa. Y hermanos, es mucho más glorioso y más grande que eso. Pero si no lo vemos, no podremos soportar los momentos difíciles.
La visión del propósito de Dios, hermanos, entre otras cosas, evita la autovictimización. El centrar todo en nosotros mismos, en lo que a mí me pasa, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Mucha gente vive autovictimizándose. Se ven como una víctima de todas las circunstancias. Nunca son responsables de lo que les pasa. Siempre es culpa de alguien. Son eternas víctimas. Cuando ves el propósito eterno, ya no hay lugar para esa actitud de víctima, de sentirnos una víctima de la circunstancia, una víctima de nuestra historia, una víctima del país, una víctima del entorno, una víctima de esto, una víctima del otro, porque estás viendo algo más glorioso. Y ese algo es el propósito de Dios. No es mi visión, la visión que Dios me dio a mí para que yo haga crecerle. No, es el propósito de Dios. No hay muchos propósitos. Hay un propósito eterno. Diga, hay un propósito. Hay muchos. Hay un propósito eterno. Y es por lo único que vale la pena vivir. Es por lo único que vale la pena vivir. Dios quiere que en ese propósito nosotros seamos parte, que construyamos con Él, que edifiquemos con Él ese propósito. Pero antes de empezar a construir, tenemos que tener en claro qué vamos a construir. Si vas a empezar a hacer un edificio, tenés que ver el plano, tenés que ver el diseño, tenés que saber qué estarás edificando. Ver el propósito eterno, hermanos, nos provee de una visión que nos gobierna. ¿Sabe cómo podemos darnos cuenta si hemos visto el propósito eterno? Porque cuando lo vimos, a partir de allí esa visión nos gobierna. Si no lo hemos visto, lo escuchamos, nos parece lindo, estamos de acuerdo, pero eso no alcanza. Verlo, ver el propósito eterno de Dios implica que a partir de allí todas tus decisiones estarán gobernadas por ese propósito. Todos tus deseos, todos tus anhelos, todas tus inversiones, todo lo que hagas en la vida, aún la profesión que elijas, todo lo que hagas estará gobernado por ese hilo conductor, esa columna vertebral que es el propósito eterno de Dios. Moisés vio y entendió el diseño divino antes de construir el tabernáculo. Luego de verlo, él estuvo calificado para construirlo. Éxodo 25:40, Dios le dice, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios nunca pidió que hagan algo sin antes mostrar el diseño, sin mostrar el modelo. Y Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dejado el diseño de su propósito, pero debemos verlo. El rey David recibió la visión de la casa de Dios, del templo. Antes que Salomón lo construyera, David ya lo vio. Él no lo pudo construir, pero él preparó todo, dejó todo preparado en recursos, planos, todo lo que Salomón necesitaba para la construcción del templo. David le abrió el camino, le facilitó todas las cosas, porque él vio el diseño. Él lo vio. Hermanos, si no lo ves en tu espíritu, nunca podrás vivir para eso. Podrás ser un evangélico toda tu vida, eso no hay problema. Podrás saber un poco más, un poco menos, ser un poco más santo, menos santo, portarte bien, portarte más o menos. Mal acá no hay ninguno, así que no hace falta que lo diga. Pero vivir para el propósito eterno es otra cosa. Eso se dan cuenta, hermanos, a dónde Dios nos está llevando. Hermano, esto es más que jugar a la iglesia. Esto es algo glorioso, es algo eterno, es algo grande, en serio. El apóstol Pablo tuvo que ver la visión celestial, tuvo que ver a Cristo allí en el camino a Damasco y su cuerpo antes de convertirse en un perito arquitecto, en un sabio constructor de la iglesia. En Hechos 26:19, él defendiéndose ante el rey Agripa, dice, por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. A veces oramos por tantas cosas pasajeras.
Oramos por cosas tan superficiales. Hermano, aquí usted tiene algo por lo que orar realmente. No una vez, 2 veces, cada día de su vida. Señor, necesito ver. Abre mis ojos. Yo quiero ver el diseño, quiero ver tu propósito eterno para que todos mis actos sean gobernados por ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo quiero ver. Si no tenemos una idea precisa de lo que vamos a edificar, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras capacidades dadas por Dios no nos servirán para nada. Puede ser la persona más carismática, más habilidosa, con más dones y talentos. Si no ves el propósito de Dios, nada de eso será útil. Podrá ser útil para tu autopromoción, podrá ser útil para cuestiones pasajeras y momentáneas, pero no para lo que Dios te ha llamado. En segundo lugar, participar es hacer de su propósito nuestro propósito. Participar es hacer de su propósito nuestro propósito. Mire, cuando nos relacionamos con Dios en función de nuestros propios intereses, no podemos percibir la visión de Dios ni el interés de Dios. Y déjeme decirle que este es uno de los grandes problemas evangélicos de hoy en día. Y no estoy hablando de sectores pequeños, estoy hablando de un porcentaje altísimo de lo que es la iglesia evangélica. Gente que se relaciona con Dios en función de sus propios intereses. Me acerco a Dios para que Dios me ayude. Me acerco a Dios para sentirme bien. Me acerco a Dios para que me vaya un poco mejor. Me arrepiento para no ir al infierno y poder ir al cielo. Pero todo está centrado en nosotros. Y hermano, ese tipo de evangelio no nos permite ver el propósito eterno de Dios. Ni el interés de Dios. Ni lo que hay en el corazón de Dios. Pero Dios desea revelarnos su intención. Su intención, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea, qué es lo que Él está haciendo en las naciones de la tierra con el objeto de sacarnos de nosotros mismos. De tal manera que su corazón y su interés puedan convertirse en nuestro corazón y en nuestro interés. Amén. No solo ver el propósito, sino hacer de su propósito nuestro propósito. Una vez que lo vi, una vez que lo entendí, una vez que mi espíritu vio el diseño del propósito eterno de Dios, ahora me apropio de ese propósito y digo, a partir de ahora, el propósito de mi vida es el mismo propósito de Dios. No hay dos intereses. No hay una lucha de intereses, Dios queriendo una cosa y yo queriendo otra. No, ahora yo me sumo, soy absorbido por el interés de Dios. Soy absorbido por el corazón de Dios. Soy absorbido por el diseño divino y por el propósito divino para vivir de ahora en adelante por Él y para Él. Solo verlo es apropiarnos del propósito eterno de Dios. El deseo de Dios es que seamos absorbidos por lo que hay en su corazón. Mire, el propósito eterno de Dios, que tenemos que hacer nuestro propósito, es una verdad celestial. Y esto para muchos es un problema. Miren los capítulos 1 al 3 de Efesios. El apóstol Pablo trasciende el lenguaje terrenal y usa palabras relativamente difíciles para muchos, como cosas celestiales, cosas espirituales, eternas, divinas. Nos saca de la mirada de lo que sucede aquí en la tierra. Claro, para muchos estas palabras, las verdades celestiales, son demasiado espirituales. Para muchos son cosas inalcanzables. No las pueden apreciar. Gente que dice, tenemos que bajar del cielo a la tierra. Tenemos que andar con los pies sobre la tierra. Tenemos que ser más prácticos.
Y claro, allí entra el pragmatismo cristiano, donde lo que vale son los resultados. Pero muchas veces eso se contrapone con el propósito eterno de Dios. Este tipo de declaraciones, hermanos, sabe que revela una falta total de entendimiento y comprensión de la realidad de Dios. Porque estas realidades espirituales son muy prácticas. Estas realidades espirituales se pueden bajar perfectamente a nuestro diario vivir. Pero no empezamos por la tierra, empezamos por el cielo, para luego bajarlo a la tierra. Primero lo tenemos que ver y tenemos que apropiarnos de estas verdades gloriosas. No se asuste cuando lee las cartas apostólicas y ve este tipo de expresiones como riquezas de Cristo, como conceptos divinos, conceptos celestiales. Hermano, pida revelación porque cada una de esas expresiones tiene una carga de contenido importante que nos tiene que ser revelado por el Espíritu, porque si no vemos la magnitud del diseño, querremos edificar un palacio como si estuviéramos haciendo una casilla de 3x3. Con chapa usada y madera reciclada. Necesitamos ver el diseño y necesitamos apropiarnos del diseño. Toda la experiencia práctica en el Señor, en la vida de Cristo, descansa sobre cimientos de ver la realidad espiritual, de ver las verdades eternas. Nuestra experiencia práctica es real, pero descansa sobre lo celestial. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, decía: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Pongan su atención, centren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque primero es lo celestial para luego afectar lo terrenal. Primero vemos la realidad celestial, luego traemos esa realidad a nuestra realidad. Así que, ¿qué es participar del propósito eterno? Es ver en el Espíritu el propósito eterno de Dios. Y es hacer de su propósito nuestro propósito. En tercer lugar, participar es alimentarnos de ese propósito. Participar es alimentarnos de ese propósito. Miren, el origen de todo, el hombre, el origen del mundo, de la tierra, el hombre pierde de vista el propósito de Dios por causa de lo que come. Lo que hizo que Adán perdiera de vista el propósito de Dios fue la comida. Miren si era importante la comida. Y la Biblia habla mucho de eso. Adán cambió el árbol de la vida por el del conocimiento del bien y del mal. Y a partir de allí, este principio del bien y del mal fue lo que determinó el curso de la historia. Por eso el mundo está como está. Por causa de lo que comieron en el Edén. Aquello de lo que nos alimentamos, hermanos, determinará el enfoque de nuestra vida. Si yo me alimento de chusmerío, alguno piensa, ¿por qué habla de eso acá? Que acá no existe. Pero no importa, digo por otros lugares, como nos ven por internet en otros lugares. Si alguno se alimenta de chusmerío, si alguno se alimenta de lo que le pasa a los demás, ¿vio los programas eso de Chimento? Si alguno se alimenta todo el día de eso, eso va a determinar su calidad de vida. Eso va a determinar su calidad de vida. Hermano, soy una persona que me gusta estar informada de lo que pasa a mi alrededor. Me gusta ver un noticiero cada tanto, leer algo en el diario, por lo menos los titulares, saber qué es lo que está pasando. Pero cuidado, porque si toda nuestra vida pasa por recibir información de lo que sucede a nuestro alrededor, la depresión va a estar golpeando a la puerta. No se trata de aislarnos, no se trata de no informarnos, pero saber que esa no es nuestra comida.
Es simplemente información para saber cómo orar, para saber cómo nos vamos conduciendo en la vida. Lo que nosotros tenemos que determinar es de qué nos alimentamos. Es de qué nos alimentamos. Primero debemos entonces ver su propósito, luego debemos hacer nuestro su propósito para entonces alimentarnos de su propósito. Cuando todo lo que pensamos, hermanos, es en función de nuestras necesidades o de nuestros intereses, ese será nuestro alimento. Si todo lo que yo pienso en el día es cómo me va a ir mejor a mí, cómo sentirme mejor, por qué los demás me hacen todo lo que me hacen, por qué todo el mundo está en contra mío. ¿Vio que hay gente así? ¿No? La gente ni sabe que existí, pero para vos todo el mundo está en contra tuyo. ¿No? Pero gente que vive pensando en eso, y ese es su alimento. Ese es su alimento. Entonces el resentimiento, el odio, la amargura, esos son los frutos de esa comida. Por eso es tan importante comer, alimentarnos de lo que es el propósito eterno de Dios. Voy a ir a la palabra, cuando escucho mensajes, recibirlo, no como algo que escucho nada más, como información, tratar de que se haga parte en mi espíritu. Señor, que este sea mi alimento. Que este sea mi alimento. Que lo vamos a ir dosificando durante todo el año. Miren de todo lo que nos hemos alimentado este año, ¿sí o no? Y hemos comido y nos hemos alimentado, pero que no sea solamente algo de los domingos. Que sea algo permanente en nuestra vida, que lo que escuchamos o anotamos, después lo desarrollamos para nosotros, lo ampliamos en nuestra casa, lo meditamos, es tema de meditación durante el día, mientras estoy trabajando, si puedo estar pensando en otra cosa, aprovechar para meditar en estas cuestiones verdaderas. Y cuando empiece a entender usted el propósito eterno y el alcance, yo hoy le voy a dar un pantallazo muy breve, pero todo lo que significa, mire, ya tenemos planificado todo el año. Ya tengo todo el año planificado, de enero a diciembre. Usted no sabe todo lo que implica participar del propósito eterno. Todo lo que dice la palabra de Dios. Y eso es alimento, nos nutrimos de esto. Hermanos, al ir a la palabra de Dios, con el entendimiento de su propósito, no será difícil encontrar en la palabra alimento sólido y abundante. Amén. Cuando yo me he apropiado, no solo lo he visto, sino me he apropiado de ese propósito eterno, entonces cuando yo vaya a la palabra lo voy a ver. Y no solo lo voy a ver, voy a comer de esas verdades, me voy a alimentar de esas verdades. No lo tome como conocimiento intelectual, por favor. Esta tiene que ser una oración de la iglesia. Ya salimos del estadio, de la estación donde queríamos conocimiento, saber mucho de la Biblia, saber mucho de esto, saber mucho de aquello. No, ahora lo que queremos es la revelación del Espíritu, que cualquier conocimiento sea conocimiento espiritual y se haga carne en nosotros por medio del Espíritu Santo. En cuarto lugar, participar es asociarnos con su propósito. No es solamente verlo, apropiarlo, alimentarnos de él y asociarnos, porque ese es uno de los sentidos de la palabra participar. Somos todos adultos acá, déjenme que les diga algo. Cuando empecé a investigar la palabra participar, encontré que algunas traducciones, en vez de participar, usan la palabra comunión, porque ambas surgen de la misma raíz. Y usted sabe que la palabra comunión viene del griego koinonía. ¿Y sabe de dónde surge la palabra koinonía? De la palabra coito. Para que usted entienda el nivel de intimidad y de relación que se establece cuando se habla de participación. No está hablando de un acercamiento solamente.
está hablando de algo que se hace uno. Está hablando de algo que se funde. A ese nivel, no me voy a explayar ahora en eso, solo quiero mencionarlo para que usted entienda el nivel de profundidad que usa la Biblia cuando habla de participación. Por eso debemos asociarnos con su propósito. Cuando vemos el propósito, nos apropiamos y nos alimentamos, entonces podremos vivir para ese propósito. Amén. Eso es asociarnos, vivir para eso. Vivir para ser colaboradores de Dios y participantes de su propósito eterno. Y hermanos, como ya fue dicho, esto define el sentido y el rumbo de nuestra vida, de nuestra familia y del ministerio. Por eso este tema es trascendental y debemos prestar la atención que merece porque es determinante para el estilo de vida que vamos a vivir cada uno de nosotros. A pesar de que el eterno propósito de Dios fue siempre cubierto por un velo, dice la palabra, fue mantenido en secreto y escondido en Dios por los siglos y por las generaciones. Sin embargo, Dios lo ha descubierto en el tiempo presente a la iglesia. A la iglesia. No sé si le ha pasado, pero me pasó a mí de chico que muchas veces leía la historia de David matando a Goliat, de Daniel en el foso de los leones, de los amigos cuando eran librados, del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Y uno piensa, niño, qué lindo hubiera sido vivir en esa época. ¿Nunca lo pensó? ¿Fui el único tonto? Qué lindo hubiera sido vivir en esa época. ¿Sabes qué dicen ellos? ¿Cómo me gustaría vivir lo que ustedes están viviendo? Porque lo que para ellos estaba oculto, a nosotros nos ha sido revelado. Ellos lo vieron de lejos, lo saludaron de lejos, dice Hebreo. Nunca pudieron ver claramente, siempre con un velo, nunca pudieron ver claramente el propósito eterno de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 5. Misterio. ¿Qué es el propósito eterno de Dios? Un misterio. Por eso la mente humana no lo puede entender. Cuando reducimos el evangelio a pensamiento humano, lo destrozamos, lo vaciamos de contenido porque la mente humana no lo puede entender. Misterio que en otras generaciones, la generación de Moisés, de Abraham, de David, de todos ellos, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ven? ¿De qué se trata? Se trata de un misterio. Miren lo glorioso que es esto, hermano. Algo que por siglos y siglos estuvo escondido. Hombres como David, que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Hombres como Abraham, que se dice que era amigo de Dios, no pudieron ver lo que hoy nosotros sí podemos ver. Wow. Por eso Jesús va a decir allí en los evangelios que en el nuevo pacto, el más pequeño de los creyentes es más grande que los más grandes profetas del antiguo pacto. El privilegio que tenemos nosotros de que este misterio escondido por generaciones sea revelado a la iglesia, pero hoy tenemos una iglesia que no lo ve. Hoy tenemos una iglesia entretenida con espejitos de colores, que no puede ver, que sigue añorando las cosas del antiguo pacto. Gente que todavía diciendo, Señor, un día en tu casa es mejor que 1000 días fuera de eso, hermano. Venga al templo del Señor, porque en la casa del Señor. Dejate de hinchar. Ellos veían sombra. Hoy usted y yo somos la casa todos los días. Todos los días. Pero hay una iglesia que todavía no lo ve. Hay una iglesia que sigue añorando esas cosas.
Dios está confiando, hermanos, el conocimiento de su propósito a hombres y mujeres que nos hemos vuelto administradores fieles, que nos vemos a nosotros mismos como prisioneros de Cristo, como se veía el apóstol Pablo. A esa gente Dios le está confiando el conocimiento de sus misterios, no a cualquiera, no al que tiene un rótulo de que dice soy evangélico y no me falto a ningún culto. No, a aquellos que dan su vida por este misterio. Dios no le va a confiar los gloriosos misterios a cualquiera, sino a gente que se siente, se sabe prisionero de Cristo. Mire lo que dice la palabra, vamos a ver algunos versículos aquí. 1 Corintios 4:1. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Ven? No es Dios el servidor de nosotros. No dice que todos los hombres sepan que Dios está a su servicio. Necesitan sanidad, Dios lo va a sanar. Necesitan prosperidad, Dios lo va a prosperar. Necesitan levante el ánimo, Dios le va a levantar el ánimo. Necesita que le cuide la casa, Dios le va a cuidar la casa. No dice eso. Dice que los hombres nos consideren a nosotros como servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, ese es nuestro lugar. Dios no está para servirnos a nosotros. Fuimos llamados para que nosotros sirvamos a los propósitos de Dios. Todo lo demás es una deformación del Evangelio, iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 1 y 2. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Cómo se llama a sí mismo? Prisionero de Cristo por el bien de ustedes. O sea, Pablo ni siquiera está pensando en su propio bien. Por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan, de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Ven el lugar, ven la gente que el Señor está levantando, la gente que Dios necesita. No es gente caprichosa que se planta de decir, Señor, quiero que me des y lo quiero ahora. No, gente madura que vive para un propósito más elevado. Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11. Otra vez Pablo dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es tan clara la palabra con respecto al... Esto es asociarnos a su propósito. Para esto estamos, para esto vivimos. Hermano, el Evangelio no es un remedio que es medio feo pero te hace bien. No es jarabe para la tos. El Evangelio, hermanos, es el propósito eterno de Dios. Si no lo entendemos, hermanos, si alguien, déjeme ser muy franco, si alguien no entiende de esta manera el Evangelio, no tardará mucho tiempo en que se aburra de ser evangélico y deje de congregarse. Y de eso tenemos pase dulce. Hemos visto a tanta gente aburrirse. No, ya serví demasiado tiempo a Dios. Yo hacía de todo en la iglesia y así me pagaron, así que ahora no voy a ningún lado.
Nunca entendiste nada, cachito, decirle. Nunca entendiste de qué se trató el Evangelio. Nunca te asociaste. No, yo era miembro de la iglesia. No, asociarte. No a la visión del ungido, al propósito eterno de Dios. Al propósito eterno de Dios. Colosenses 1, 25 y 26. Pablo está hablando de la iglesia y dice, de la iglesia, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. ¿Ven? ¿Qué era Pablo? Pablo estaba asociado no a sus intereses, nunca habla de sus intereses. Solamente habla del interés de Dios, de la intención de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios, del diseño de Dios. Y él se ubica como alguien que es funcional al plan de Dios y al propósito de Dios. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. El dar cumplimiento a la palabra de Dios anunciando, ¿qué cosa? El misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. ¿Para qué se nos manifiesta este misterio? ¿Para que seamos gente que sabe mucho? No, para que nos asociemos, para que seamos parte. Ser parte, diga ser parte. Esto se te tiene que revelar. ¿Sí? Si se te revela en este mes y medio, mejor, así ya arrancás el 2020 con la revelación. ¿Ah? Y si no, te vamos a tener paciencia. Dios ha hecho saber a la iglesia su plan. Dios ha dado a conocer a los santos. Los santos somos todos los hijos de Dios. No hay una casta de santos y otra de menos santos. No. Somos santos en cuanto a posición. Después algunos somos más santos que otros, que son medios pecadores. Pero en cuanto a posición, todos somos santos, ¿sí? Dios ha dado o ha hecho saber a los santos su plan y su propósito. Y por medio de la iglesia, escuche, a toda la creación. ¿Ve el modelo divino? Dios tiene, vamos a ponerlo así, Dios tiene un secreto, un misterio, un diseño, un plan escondido. Por siglos y generaciones lo mantuvo oculto, porque no estaban dadas las condiciones para que alguien lo llevara a cabo. Porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Y hermanos, no se puede llevar a cabo el plan de Dios sin la acción del ministerio del Espíritu. Por eso hay un libro maravilloso sobre el ministerio del Espíritu que usted tiene que leer. ¿No? Ahora, Dios tiene ese plan y tiene ese propósito escondido por generaciones. Y ahora Dios decide revelarlo, pero no lo revela a todo el mundo. Lo revela a los suyos. Lo revela a su iglesia, no la iglesia evangélica institucional. A los santos, a los que se han entregado a todo, del todo a Cristo, a los que son prisioneros de Cristo, a los que no buscan un evangelio que sea funcional a sus necesidades, sino a aquellos que se rinden al evangelio. Entonces Dios les revela su plan, su misterio, para que esta iglesia ahora lo dé a conocer al mundo. Por eso cantábamos recién, y al hablar y al vivir, damos a conocer tu propósito eterno. Claro, yo tengo que preguntarme entonces si cada vez que hablo estoy dando a conocer su propósito eterno. Y la manera en que vivo está dando a conocer su propósito eterno. Porque estoy asociado, no estoy mirando de lejos, no participo como alguien que cuando tenga un tiempito hago algo. No, estoy asociado, estoy comprometido de pie a cabeza. Amén. Con el propósito eterno de Dios. Mire, dice la palabra que hasta los seres celestiales deben aprender de la iglesia el misterio del propósito de Dios.
Wow. ¿Usted puede pensar en esto? Seguro que lo vamos a desarrollar el año que viene, pero ¿usted puede pensar en esto? Que hay ángeles que no podrían saber el propósito eterno de Dios si no es por nosotros, por la iglesia. El mundo espiritual se entera del plan y del propósito eterno de Dios por la iglesia. Esto lo leímos recién en Efesios. Así que Dios, o la manera que Dios usa para enseñar el conocimiento de su propósito eterno al hombre y a los ángeles, es por medio de la iglesia, pero por medio de una iglesia madura. Una iglesia caprichosa, una iglesia inmadura, una iglesia centrada en sus propios intereses, mezquinos intereses, jamás podrá dar a conocer el propósito eterno. Podemos ser la iglesia, que todo el mundo habla de nosotros porque somos la iglesia. ¿Y a quién le ganamos? Si Dios no nos mandó a edificar la iglesia de la que hable todo el mundo, Dios nos mandó a edificar una iglesia que dé a conocer su propósito eterno. Si una iglesia no da a conocer su propósito eterno, hermanos, no importa que tenga 1 millón, 2 millones de personas. El otro día compartía a los hermanos de Tolwyn, que están acá, compartíamos algunos pasajes después lea por favor Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, y usted va a ver la visión que tenían las iglesias de sí mismas y la visión de Dios. A Sardis le dice, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Wow. O sea, todo el mundo dice que estás vivo, que sos una gran iglesia, pero dice, para mí no existís. A otra, la Odisea, le dice, tú dices, yo soy rico y no necesito nada, pero yo digo, dice Dios, que eres pobre, ciego, desventurado, desnudo. Wow. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Lo que ven los demás? ¿O lo que Dios espera de nosotros? Y lo que Dios espera de una iglesia madura es que demos a conocer su propósito eterno. La iglesia y los creyentes encontramos nuestra razón de ser al permanecer asociados al propósito eterno del Padre. Si no, a la larga, hermano, nos aburriremos. Por eso usted va a encontrar lugares y congregaciones que siempre tienen que inventar algo nuevo. Siempre hay que traer la última banda, al predicador de moda, algún programa nuevo, algo para que la gente esté entretenida, porque si no se aburre. Hay gente que se dedica a hacer estudios de cómo hacer las reuniones y cómo llevar adelante la iglesia para que la gente no se te vaya. Marketing evangélico. ¿Sabe por qué hace falta todo esto? Porque no hay un entendimiento del propósito, no están asociados, no viven para el propósito eterno. Cuando vivís para el propósito eterno de Dios no necesitas cosas novedosas. No necesitas cosas novedosas. El evangelio es siempre algo nuevo. Pero no nuevo por novedoso, nuevo porque viene del nuevo, viene de arriba. Entonces no necesitamos novedad. No necesitamos actividades para entretenernos. Si hacemos algo, cuando hacemos congresos, lo hacemos en función de la edificación y del crecimiento y de la madurez de la iglesia, no para que la iglesia esté entretenida y la gente no se vaya a la otra congregación. Hermanos, les digo con todo el corazón, estoy asqueado de ese evangelio. Asqueado. Lo veo por doquier y no lo quiero más. No lo queremos más. Cuando dejamos de asociarnos a este propósito eterno de Dios, es cuando dejamos de ser sal y luz. Y Jesús dice que si la sal deja de salar, no sirve más para nada. No importa cuánta cantidad de sal haya, no es la cantidad de sal, es las propiedades de la sal. ¿Sí? Entonces no importa cuánta cantidad de sal tenga, si ya no sala más, ¿para qué la quiero? Es un montón ahí de una cosa que no
que parece pero que no es, que tiene nombre de que vive pero que está muerto.